Entonces, para mí pues es un honor hoy estar aquí. Y pues hablar del tema de pensiones es un tema muy amplio y es un tema pues ahora ya en la actualidad un poco controversial, ¿verdad? Hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas. Y me gustaría iniciar con un poquito de historia de las pensiones. A mí me tocó todo ese proceso, yo lo viví. Yo entré en 1990 al Seguro Social, me tocaron, soy joven todavía, entonces soy joven, no crean. Entonces, me tocaron las hojas rosas, ¿verdad? Como antes, las hojas rosas. Yo archivaba 1000 hojas rosas diario en aquella época, mis deditos me lastimaban, pero así era, ¿no? Y nos tocó ese proceso de transformación con la era digital. Que pues todas esas hojas rosas pues ya tendríamos que capturarlas al sistema, ¿no? Y pues hoy en día todo el avance que vemos pues ya digitalmente pues en todas las dependencias, ¿no? Y hablar en el tema de pensiones en específico, pues hay que recordar un poquito de historia. En aquella época, en 1994 al 2000, en el gobierno de Ernesto Zedillo, se da una de las mayores modificaciones al sistema de pensiones en México. Recordemos que pues, la seguridad social nace con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, ¿verdad? Está constituida, nace con el Seguro Social en 1943, pero sin embargo, en aquella época, en los 90s, pues se hablaba mucho de que el Seguro Social estaba en déficit financiero, se decía que ya no había dinero las arcas del Seguro Social, de todo ese dinero que estaba resguardado, pues ya no iba a ser suficiente para los que estaban ya próximos a pensionarse, que ya había muchos, pero iban a venirse más, ¿no? Entonces, en aquella época los legisladores se van a Chile y traen un nuevo esquema de aquel país para implementarlo aquí en México. Ese esquema es una privatización al sistema de las pensiones, porque antes pues lo manejaba directamente el gobierno, que era por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, esos diputados traen ese sistema nuevo, que son las AFORES, ¿verdad? Entonces, inicia esa etapa de transformación de ser unas pensiones públicas, llegan a convertirse en pensiones privadas. Eso inicia desde 1994 a 95 y se deroga a partir del 1 de julio de 1997. Se deroga la Ley del Seguro Social de 1973, la que todos conocíamos en aquella época, ¿sí? E inicia la nueva Ley del Seguro Social a partir del día 1 de julio de 1997 para todos los trabajadores, para todos. Entonces, ¿en qué significa que inician estas AFORES aquí en México? Bueno, a partir del día 1 de julio de 1997, estas AFORES debemos de saber que son administradoras de fondo para el retiro de cuentas individuales de cada trabajador que esté formalmente cotizando al Seguro Social, o en el otro caso que son trabajadores del ISSSTE, que también el ISSSTE tiene su propia AFORE. Son las que se encargan de este manejo de cuentas individuales a partir del día 1 de julio de 1997. En aquella época, pues muchos estábamos, pues no sabíamos, ¿no? Afortunadamente, los que trabajamos en el Seguro Social, estaba la AFORE 21, que todavía está actualmente, y bueno, pues casi era ya que todos estuviéramos en esa AFORE, ¿no? Porque era la AFORE de casa. Pero hubo muchos trabajadores que no escogieron la AFORE, no sabían, no se informaron, pero era obligatorio, la ley señalaba que era obligatorio escoger una AFORE. Sin embargo, si tú no lo escogías al año, el gobierno te iba a asignar una AFORE para tus recursos. Entonces, fue un cambio muy drástico, fue un cambio
que muchos trabajadores no supieron y son los que ahorita pues han estado un poquito batallando, ¿no? En aquella época, del 94, del 92 al 94, recordemos que existía el SAR 92, que es el sistema de ahorro para el retiro, ¿verdad? Que ahí muchos teníamos cuentas individuales, también teníamos dinero de nuestras pensiones, y ese dinero debió de haber pasado a las cuentas individuales de Afore. Sin embargo, muchos lo perdieron, muchos no lo tienen, hay otros que sí. Antes era manejado por los bancos, en mi caso personal era Bancomer en aquella época, y ese dinero tenía que pasar a los recursos de la Afore para seguir acumulando para tu pensión. Entonces, esas Afores que inician en 1997, en aquella época había 17 Afores que manejaban para los trabajadores, entre ellas bancos, tiendas comerciales, la Afore 21. Ahorita actualmente existen 10 Afores nada más. Son las que quedan ahorita activamente, 10 Afores. Entonces, de esas 10 Afores que ahorita actualmente existen, muchos me han comentado y cuál es la mejor, ¿verdad? Como lo comenté hace un momento, hay mucha desinformación, ¿verdad? Entonces yo les decía, la mejor Afore es la que te puede atender personalmente, que tenga una atención personalizada, que tú puedas acudir y te resuelvan en ese momento tus dudas, te entreguen tus estados de cuenta y puedas tú tener esa certeza de que pues estás haciendo bien las cosas, ¿no? De que va bien tu estatus financiero, ¿no? Entonces, eso es lo importante ahorita. Entonces, en aquella época dices, bueno, y la ley del Seguro Social de 1973, que muchos pertenecemos y cotizamos con esa ley, pues ¿qué va a pasar? Porque ya inició la otra. La ley de 1973 la deroga el presidente Ernesto Zedillo e inicia la de 1997. Entonces, recordemos que todavía no hay una ley que pueda perjudicar tus derechos, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, todos los que cotizamos antes del 1 de julio de 1997 estamos protegidos con la ley del Seguro Social de 1973, pero exclusivamente para el tema de tu pensión, porque recordemos que ya no existe esa ley, pero se salvaguardaron esos derechos para que te pudieras pensionar, para todos aquellos trabajadores que anteriormente ya habían cotizado y luego inicia la otra ley del 97 que también nos tocó y estamos ahorrando en las Afores. ¿Y qué significa este cambio que hubo en esa época? Pues fue un cambio muy radical que nos perjudicó a todos los trabajadores a nivel nacional. Es una ley que pues violenta tus derechos. ¿Por qué? Porque la ley 73, recordemos, las diferencias de una ley y de la otra. Con la ley 73 tú cotizabas y podías tener 500 semanas, que estamos hablando de 10 años. A la edad de 60 años, tú ya podías iniciar tu trámite de pensión. Y de tu salario registrado en el Seguro Social, podías obtener hasta el 100%. Si tu salario estaba registrado con 100 pesos y te ibas a los 65 años con la ley 73, te iban a dar esos 100 pesos para tu pensión. Nace esta ley del 97 y en esta pues es totalmente diferente, ¿no? Las semanas cotizadas que tú tenías que entonces acumular son de 1,250 semanas. O sea, 24 años laborados, más del doble. Entonces imagínense, para empezar, las semanas. 2, la edad para el retiro, con la ley actual, es a partir de los 65 años. No puedes antes.
y no puedes menos de las 1,250 semanas. Y el salario, si tú estás cotizando esos 100 pesos diarios registrados en el Seguro Social, pues no te vas a ir con los 100 pesos. La ley señala que lo máximo que te van a dar para tu pensión es el 30%. O sea, de 130 pesos para tu pensión. Esa fue la magnífica idea que nos aplicaron a todos los trabajadores. Y a mí me da mucho gusto que esté aquí un joven, porque él es un joven de Afores. Y es muy importante, yo he hablado mucho, tengo un joven de 26 años. Y por lo menos digo, ya convencí a uno, que es mi hijo en casa, y está pendiente de sus semanas. Mamá, ya tengo tantas semanas, y mamá, y me pagan tanto, y estoy registrado así. Porque es muy importante porque cuando inician su etapa laboral, ustedes, pues son los que más tienen que cotizar para sus semanas. Y aun cuando digan, no, yo soy joven, no, me falta mucho para llegar a los 60 años, ¿no? El tiempo pasa muy rápido y siempre lo mejor es pensar en ese futuro y vas a llegar a obtener un recurso, ¿no? Entonces, sí fue un cambio muy radical, si se pueden dar cuenta, de una ley del Seguro Social de 1973 a la ley de 1997, como es que tienes que trabajar más, tienes que cotizar más, ¿sí? Y se aumentó tu edad. Entonces, definitivamente, pues no fue una ley que nos benefició a nadie, definitivamente. Y esa es la ley que está ahorita actualmente. Y esa es la ley que está ahorita para todos los jóvenes, que están aquí presentes, que tienen que saberlo. Tienen que saberlo porque tienen que saber qué Afore tienen que saber cuánto están en sus montos, cuánto tienen de semanas cotizadas. Entonces, sí es muy importante y yo agradezco la invitación porque todos como ciudadanos, todos como trabajadores, debemos estar informados, pero de manera verídica con lo que señala la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahorita con nosotros, los de la ley 73? Que cotizamos antes del día 1 de julio, pues somos los llamados trabajadores de transición. Así se nos denomina en las Afores. De hecho, en los estados de cuenta, ustedes pueden ver ahí arriba dice trabajador de transición. ¿Por qué trabajador de transición? Bueno, porque somos los que tenemos las dos leyes, la 73 para pensionarte y la 97 actual, que tus recursos están en la Afore. Entonces, somos los llamados trabajadores de transición. Entonces, aunado a eso, hoy en día las pensiones han tenido cambios, ha habido modificaciones. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, pero definitivamente hay que reconocer que más de 27 años que transcurrieron, no hubo un presidente de la República que se haya ocupado o preocupado por los adultos mayores. Es hasta en el 2018 que toma el liderazgo en México el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde el día 1 ya estaba con una pensión universal para todos aquellos adultos mayores que no llegaron a pensionarse, porque muchos ni siquiera alcanzaban las 500 semanas. Entonces, sí es importante señalar, porque así como en aquella época con Ernesto Zedillo y en aquella época con el presidente Calderón, que fueron los que hicieron esas reformas al sistema de pensiones, que no fue en beneficio, fue en perjuicio de todos nosotros, pues hoy en día que llega el presidente, inicia con esa pensión universal. Lo comento también porque ahorita que leía mi semblanza de licenciado, en aquella época yo hice un grupo de 50 adultos mayores, incluyendo personas con discapacidad, y los registré en el programa. Acudí a bienestar, no es cuestión de, yo no trabajo para el gobierno ni nada, o sea, fue cuestión social, amistades de adultos mayores que yo tenía, y que ellos no recibían nada, no recibían un monto
mensual. Y fueron de los primeros que les llegó esa pensión. Y muy contentos los adultos mayores. Entonces, sí es de reconocer que ahorita actualmente, pues a partir de ahí, ya ahorita está constitucionalmente esas pensiones para todas las personas. Y lo importante aquí es que esa pensión universal, si tú tienes una pensión del Seguro Social o tienes una pensión del INSS, no hay ningún problema. Puedes obtener también esa ayuda que te da el gobierno de esa pensión universal. O sea, puedes tener dos pensiones, o las personas que son viudas y también pueden tener esa pensión. Porque recordemos que desafortunadamente en aquella época los salarios que nos registraban en el Seguro Social eran muy bajos. Eran muy bajos, recordemos, pues eran de 70 pesos, el último fue de 80 pesos diarios. Entonces, hay pensionados que están ahorita recibiendo 3,000 pesos al mes. ¿Por qué? Porque ese era el salario que tenían registrado. Entonces, sí hubo mucha gente que sí se afectó por los salarios que tenían registrados en el Seguro Social, aunque en efectivo recibían más, ¿verdad? Pero ahí lo que contaba era lo que tú tenías en el Seguro Social. Entonces, las modificaciones que ha habido ahorita a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo dijo desde el inicio, que a la mitad de su sexenio iba a enfocarse en la ley del Seguro Social de 1997, iba a hacer cambios. Y sí, hizo cambios. A partir del 2020 empezó a hacer cambios. No en perjuicio, sino en beneficio de esos trabajadores. Ahorita hablábamos que la ley 97 señala 1,250 semanas, ¿verdad? 24 años. Andrés Manuel López Obrador disminuye esas semanas a 750 semanas. Entonces, estamos hablando que pues ya vas a cotizar 15 años, casi muy similar a la ley 73, que son 500, entonces 250 más. Entonces, hace esta modificación a 750 semanas para que tú te puedas pensionar y hasta 1,000 semanas, como vaya transcurriendo, porque a partir del 2022 muchos trabajadores de aquella era del 1 de julio pues ya estaban para pensionarse, pero muchos no iban a lograrlo. Sí iban a tener la edad, pero no iban a tener las 1,250 semanas. Entonces, él hace esta modificación en beneficio, y si esa persona ahorita tiene 65 años y ya tiene 750 semanas, ya se va a poder pensionar, ya no tiene que esperar a las 1,250. Entonces, ahorita es paulatino, 750, y hasta el 2030, que es lo máximo, van a ser 1,000 semanas, no más de 1,000 semanas. Ese es uno de los cambios de modificaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador. Otro de los cambios que hizo, que también es muy importante, las AFORES nos cobran comisión de nuestro propio dinero. Nos cobran comisión, y las comisiones las manejaban como ellos querían. Todos manejaban diferentes tipos de comisión, unas más altos, otros más bajitos, y luego que los rendimientos, una te daba menos rendimiento por manejo de cuenta, porque son sociedades privadas, mercantiles, pero privadas, y ellos hacen con su dinero lo que ellos quieran invertir. Lo invierten en bolsa, invierten en el gobierno, así está estipulado. Entonces, eso también modificó Andrés Manuel López Obrador. Puso un tope a esas comisiones para todas las AFORES, no más del 0.50% de comisión, no más. Estaba muy elevado comparado con otros países ese manejo. Entonces, aquí les digo hasta aquí, y ese va a ser el porcentaje, y se hizo. Esa fue otra de las modificaciones que hizo. Entonces, con este tipo de modificaciones, de estar un 34% de trabajadores que se podían pensionar, sube a más de 80% que van a poder lograr los trabajadores pensionarse ya con estas modificaciones, que pues realmente pues sí es benéfico para todos, ¿no? Y otro de los puntos es
que si la Afore señala que te vas a ir con un 30%, bueno, ya los salarios ya son un poco más altos, ¿verdad? Ya ahorita tenemos un salario un poquito más alto, entonces pues también se te va a poder incrementar esa pensión ahorita con las Afores. Entonces estas modificaciones realmente pues ahorita sí son en beneficio. Actualmente pues hay mucha controversia con todo esto, precisamente ahorita con el gobierno, que se ha dicho que pues se quiere quedar con el dinero, que los recursos se los quiere llevar el gobierno. Realmente como experta en la materia y como vivencia que tuve, pues realmente ya ahorita pues no nos pueden robar, ya nos robamos mucho. Entonces creo que hoy estamos más informados, ¿verdad? Entonces no lo pueden hacer. Y si se fijan ahorita, pues las modificaciones que hizo el gobierno pues fueron en beneficio. Nos está regresando un poco de lo que nos quitaron. Entonces, esas modificaciones son en beneficio, está resguardado nuestro dinero, entonces no se lo está quedando el gobierno. Y es muy importante decir que en la ley 97 del Seguro Social, en la que nos rige, está el artículo 302 de la ley del Seguro Social. El artículo 302 señala que es derecho del trabajador recibir y retirar sus recursos de su cuenta de Afore para el retiro. Es un derecho. Y dice el artículo 302 de la ley del Seguro Social que estos derechos prescriben a favor del Seguro Social cuando no se retiran con más de 10 años de antigüedad. No es un invento, eso ya estaba en la ley del Seguro Social del 97 cuando inició. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no se había aplicado, que no se había exigido por parte del gobierno a esas Afores que se regrese ese dinero, porque aquí lo estipula, dice, los recursos del Seguro Social o del Infonavit que no sean solicitados y se encuentren en las Afores tienen que regresarse al fondo de pensiones. Lo dice el artículo 302 de la ley del Seguro Social, lo pueden verificar, no hay ningún problema, ahí está señalado. Entonces no es de ahorita de ocurrencia solo, está desde 1997 este artículo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo creo que conocemos a muchos amigos que dicen, oye, yo no he recibido nada de recursos del seguro de las Afores y ya no tengo nada. Pues sí, pero ese dinero tampoco lo regresaron al Seguro Social, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está pidiendo ahorita, aplicar lo que dice la ley a las Afores. Entonces, es un tema muy importante porque no es que el gobierno se quiera quedar con el dinero, es porque así lo señala la ley que se creó desde 1997. A raíz de esto, siguiendo con esas modificaciones del gobierno, los que se están pensionando ahorita con la ley 97, que es el 30% de lo que tienen cotizado, que no tiene nada que ver con los 100 pesos que tú estabas recibiendo, ¿verdad? Estabas cotizando. Entonces, es que se hace esa modificación y se crea ese fondo de pensiones o el fondo semilla, como se inició, ¿verdad? Ese fondo de pensiones, que se tiene que aclarar que nada más aplica para las personas que se van a pensionar con la ley 97, no es para los de pensión 73, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido va este fondo? Volvemos a lo mismo del artículo 302 de la ley del Seguro Social, regresar ese dinero de las cuentas de las Afores. Se va a hacer, ya se creó este fondo a partir del 1 de julio, ya hubo los primeros pensionados que ya se les otorgó. Entonces, ¿qué es lo que garantiza aquí? Este fondo está diseñado para apoyar al trabajador. Si el trabajador recibía 100 pesos y se va a ir con 30, ¿okay? Un ejemplo, le tocaría al mes 10,000 pesos, cuando en realidad, si se fuera con el 100% de lo que estaba registrado en el Seguro Social, eran 16,000.
pero se va con 10 porque pues es el 30% nada más. ¿Qué se hace entonces? Bueno, entonces ese trabajador se va a beneficiar con este fondo y este fondo le va a dar la diferencia para que complete esos 16,000 pesos. O sea, le va a dar 6,000 pesos. Porque los 10 ya lo recibe de su pensión. Pero dices, pero yo pude haber recibido 16. Ok. De este fondo que se creó, el gobierno te va a dar tus 6,000 pesos mensuales para que completes tu 100%. Esa es la finalidad de este fondo y es con los recursos de algunos trabajadores que pues no lo reclamaron, pero que no prescribe su derecho. Si hay algún trabajador, algún beneficiario, viudo, la viuda o el hijo en caso de orfandad, dice, no, pues aquí tengo el estado de cuenta y si hay dinero, no prescribe su derecho, aun cuando ese dinero ya está en el fondo, puede reclamarlo, lo puede reclamar. Y aún así hayan pasado los 10 años de inactiva la cuenta o que no se haya solicitado. Sí lo pueden reclamar y el gobierno está obligado a entregarse. Entonces están salvaguardando también esos derechos y esos recursos que se tienen en la fuerza de cada uno de los trabajadores. Entonces sí es muy importante ahorita señalar esto que se está haciendo por parte del gobierno para solventar estas pensiones que realmente pues van a ser muy bajas y ya hay muchos trabajadores que ya lo están haciendo, ya se están pensionando. Entonces con esto podemos decir que pues llegar a esa etapa de adulto mayor de más de 60 años pues es una etapa de oro, la verdad, es una etapa de oro. Pocos pueden llegar a decir ya me pensioné, ¿verdad? Y no es una etapa donde pues ya no eres inactivo o que ya no tengo que hacer nada, no, al contrario. Es una etapa en la que tienes que disfrutar tu vejez, dignamente y que puedas solventar tus propias necesidades. Eso es lo que tenemos que hacer y hacerlo todo, igual con los jóvenes que están aquí, porque pues hay que llegar a esa edad, ¿no? Esa edad de oro que es, pues es para tener una vejez digna, feliz y podernos seguir desarrollando con familias y con todos. Entonces, yo les agradezco, muchas gracias, estoy a la orden, con preguntas, dudas, y bueno, me pueden seguir ahí en Facebook, tengo mi página de pensiones Afores, ahí estamos a la orden, y mi teléfono. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida, maestra Mirna Dolores Cosío Hernández.